Bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy para ver para asistir al segundo seminario del ciclo de la sexta edición del ciclo de seminarios de igualdad. Y muy brevemente quería dar un triple agradecimiento. En primer lugar, al Instituto de las Mujeres por la financiación que han aprobado es en concurrencia competitiva. Es decir, presentamos un proyecto, hay una evaluación y tuvimos una buena puntuación y nos han otorgado una financiación que nos ayuda a poder materializar estos seminarios. En segundo lugar, quería dar también las gracias a todas las personas y a las entidades que participan en el ciclo, igual que en las ediciones anteriores, como en la organización, digamos que es el núcleo duro de la organización. Y entre estas entidades y personas, hoy en concreto lo quiero especificar en la profesora Teresa Velasco, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Loyola de Andalucía. Esta también es la sexta edición, el sexto año que está aquí presente y ha sido siempre un placer trabajar con ella y contar con su ayuda y colaboración. Y en tercer lugar, quería dar las gracias a las tres profesoras que van a intervenir hoy, que conocen muy bien la materia, que con toda seguridad nos van a aportar reflexiones y conclusiones y van a lanzar dudas que van a ser muy sugerentes y muy interesantes. Y antes de ceder la palabra a la profesora Velasco, sí que quería, bueno, pues, transmitir un pesar de toda la organización hacia aquellas personas, a todas las miles de personas que se han visto afectadas por los efectos de la Dana de estos días, tanto en Valencia como también en otras partes de nuestro país. No me quiero alargar más y cedo la palabra a la profesora Velasco, reiterando el agradecimiento. Muchas gracias, Jorge. Por supuesto, el agradecimiento es mío, tanto a la universidad como a ti personalmente, por contar siempre todos los años conmigo en este seminario y, por supuesto, a las ponentes y a los asistentes que nos siguen también, yo creo, desde los inicios, ¿no? Es verdad que en cada edición volvemos a ver las mismas, muchas caras conocidas, y esto es señal de que el seminario está teniendo sus frutos y resulta interesante y enriquecedor para todos. El taller que coordino eh, es el taller dedicado a una directiva trascendental que todavía no hemos terminado de transponer en nuestro país. Con retraso ya desde agosto del año 2022. Ya nos ha llamado la atención la comisión sobre este tema y pensábamos que era importante ver qué trascendencia tienen determinados aspectos, porque es imposible abarcarlos todos en un taller de la extensión de la que disponemos. Y pues lo que hemos hecho es seleccionar determinados aspectos de la directiva para profundizar en ellos en la medida de lo posible. Y para ello hemos contado con tres profesoras que son expertas, bueno, en derecho del trabajo, son referentes las tres en la doctrina en general, pero en concreto han estudiado de manera especial aspectos de esta directiva. Las profesoras son Yolanda Maneiro, de la Universidad de Santiago de Compostela, María Teresa Igartua, de la Universidad de Sevilla, y María Isabel Ribes, de la Universidad de Cádiz. Todas ellas con múltiples publicaciones a hablar de su currículum. Es que es prácticamente inabarcable, son referentes doctrinales, pero todas tienen publicaciones concretas en el tema de esta directiva que me gustaría señalar. En concreto, el taller va a comenzar con la exposición de la profesora Yolanda Maneiro. Yolanda es profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, pero ya por poco tiempo, porque ya está acreditada catedrática y en breve
esperamos bueno, que tenga este puesto tan merecidísimo. Ella ha sido investigadora principal, actualmente es investigadora principal en un proyecto IMADE del Ministerio, ha sido ya también en otros. Estos proyectos son referentes a la trascendencia de la labor de tanto del Tribunal de Justicia como de la Unión Europea en general, la trascendencia que tiene nuestro ordenamiento jurídico, y es una experta en derecho procesal, pero últimamente, afortunadamente para los que nos dedicamos a la igualdad, ella ha puesto su mirada en este tema de la igualdad y los derechos de conciliación. En concreto, tiene una monografía sobre esta directiva que estamos analizando hoy en el aspecto concreto de lo relativo a los derechos de los cuidadores. La directiva se refiere a los derechos de los progenitores y los cuidadores. Ella se ha centrado en su monografía en el tema de los cuidadores. Y sobre este tema es sobre el que nos va a ilustrar en los próximos 20 minutos. Se nos van a hacer cortos seguro, pero le cedo la palabra para que nos ilumine sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo no puedo empezar, aunque solo tengo 20 minutos y ya estoy marcando aquí el reloj para que no se pase, pero sí que no puedo comenzar sin agradecer la invitación para estar hoy aquí, pues especialmente de los organizadores, como no puede ser de otra manera, de los profesores Jorge Torrents y Eva Fernández, y además agradecer la oportunidad de poder intervenir en esta materia tan bien acompañada, porque desde luego no puedes soñar fácilmente con un taller mejor, porque bueno, ya habéis visto que la presentadora pues ha hecho elogios más que inmerecidos. La auténtica especialista en igualdad a la que todos seguimos pues es la profesora Teresa Velasco. Y tengo la suerte pues, de compartir un proyecto de investigación tanto con ella como con la profesora Mabel Ribes, que intervendrá después. Y además, pues en el estudio de esta materia, pues la profesora María Teresa Gartoes pues, es una referencia ineludible, con lo cual el acompañamiento no puede ser mejor. Yo quiero agradecer también a las personas que nos acompañan esta tarde y espero pues, que les podamos ofrecer pues muchos temas para la reflexión, para el debate, porque estas son materias inabarcables, materias que están en continua evolución, en continua transformación, y en la que precisamente esta directiva de la que vamos a hablar a lo largo de esta tarde, pues participa y favorece también esas novedades, esos cambios, esa evolución que va sufriendo esta materia. Entonces, si me permitís que comparta pantalla. Aquí, como veis, pues fundamentalmente, y como decía Teresa, yo me voy a centrar en cómo ha asumido el derecho español, cómo ha modificado el derecho español la regulación en materia de cuidados a partir precisamente de la entrada en vigor de esta directiva de 2019. ¿No? Directiva que, como decía Teresa, contempla tanto los progenitores como los cuidadores, pero que por fin ha permitido que el derecho español atienda a quien hasta ahora era el pariente pobre de esta familia, que era el cuidador. Todos teníamos muy claro que los progenitores pues, han ido disfrutando afortunadamente cada vez de más derechos en materia de cuidado, que les han ido permitiendo compatibilizar de una manera muy difícil, pero compatibilizar cada vez en mejores términos pues esa actividad laboral con la actividad de cuidado de los hijos, de cuidado de los menores. Pero no sucedía lo mismo con el cuidado de, sobre todo, aquellas personas mayores, aquellas personas enfermas, aquellos que tienen pues, enfermedades de larga duración, que pues, la legislación española no atendía precisamente bien a las necesidades de compatibilización. Yo pongo aquí esta frase porque a mí es una frase que siempre me recuerda la situación de los cuidadores en España. Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera, de Ana Karenina. Es el principio de esta novela y que realmente yo creo que se ajusta como un guante a la regulación o a la situación en la que se encuentra la regulación de los cuidados en España. Cada realidad en cada familia o en cada ámbito de convivencia es absolutamente particular. Con lo cual, a veces ofrecer una regulación que pueda abarcar todas las particularidades que presentan los cuidados
se hace imposible. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la promulgación de la directiva, hemos podido avanzar o hemos conseguido pues, determinados logros que hasta hace poquitos años pues, eran bastante impensables. El motivo de este avance viene de la mano, como la propia directiva establece, pues del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Esto es lo que se trata de garantizar a toda costa a través de esta directiva. Y para ello se utilizan dos patas fundamentales. La primera pata es la corresponsabilidad. Aquí hemos pasado de esa política en materia de conciliación a una clara finalidad en el ámbito de la corresponsabilidad. Ya no se trata de asegurar que se concilie trabajo con cuidados en este caso, porque normalmente cuando se habla de conciliación se suelen cargar las tintas en la mujer, que al final estadísticamente es aquella que hace uso de esos permisos o de esos derechos de conciliación para compatibilizarlos con los cuidados. Y ahora ya se habla de corresponsabilidad entre sexos, hasta el punto que ese principio de corresponsabilidad, nos dice la directiva, tiene que servir para interpretar cualquier norma que pueda afectar o que pueda, digamos, poner en cuestión este respeto al derecho a la igualdad y a la no discriminación entre los sexos. La participación de ambos sexos en los cuidados se convierte en un elemento fundamental para la directiva y, por lo tanto, también para nuestro derecho. Motivo de la incidencia de esta corresponsabilidad, pues que generalmente, como decías, si son las mujeres las que hacen uso de estos derechos de cuidado, el efecto que esta circunstancia trae es que la remuneración de estas mujeres trabajadoras se ve afectada negativamente con carácter general. Los derechos de cuidado no son gratis, por lo tanto suele suceder que cada vez que se hace uso de ellos, sobre todo de aquellos tradicionalmente configurados como derechos de ausencia, los permisos, las excedencias, eso tiene una clara repercusión salarial. Y esa clara repercusión salarial no se queda en el momento o en la temporada en la que se hace uso de esos permisos o de esas excedencias, sino que se proyecta también para el futuro. Las prestaciones que van a recibir esas mujeres cuidadoras son más bajas, las pensiones de jubilación que van a recibir esas mujeres cuidadoras son más bajas también. Por lo tanto, lo que busca la directiva es garantizar precisamente esa igualdad al hilo de estas dos materias. Por un lado, garantizando que también los hombres hagan uso de esos derechos. Y aquí es muy curioso porque la propia directiva reconoce que para que los hombres hagan uso de esos derechos no hay nada mejor que garantizar la remuneración de esos derechos, es decir, que no supongan una pérdida económica, porque también está estudiado y comprobado que cada vez que el ejercicio de un derecho genera una pérdida económica son las mujeres quienes mayoritariamente van a hacer uso de él. Por tanto, dentro de lo que yo me centro en esta intervención, lo que se refiere al derecho a los cuidados, la directiva ya nos ofrece una definición que no teníamos, que es la definición de cuidador. ¿No? Hasta el momento, pues cuidador era aquella persona que proporcionaba cuidados, pero no se sabía muy bien ni qué tipo de cuidados ni a quién. La directiva ahora ya nos lo define en el artículo 3 y nos da, digamos, diversas notas importantes en esa definición. Primero ya nos dice que el cuidador es un trabajador. Y cuando habla de trabajador, fundamentalmente se está refiriendo a un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Con lo cual nos propone ya varios problemas o varias complejidades que tendremos que ir resolviendo en otros aspectos. ¿Qué pasa con los cuidados de los autónomos? Y sobre todo, ¿qué pasa con los cuidados en aquellas relaciones laborales especiales? ¿Realmente estamos dispuestos a garantizar el mismo nivel de derechos, de permisos a aquellas relaciones? Pongamos, por ejemplo, el caso de un deportista que quiere adaptar su jornada, que quiere adaptar su horario, su lugar de trabajo y su tiempo de trabajo por cuestiones de cuidados cuando tiene competiciones que realizar. O, por ejemplo, tienen la misma capacidad de uso de este tipo de permisos los trabajadores al servicio del hogar familiar, como relación laboral especial que es. Estas son materias que van a dar mucho juego y muchos problemas en el futuro, pues a cargo sobre todo de la jurisprudencia. Nos dice también la directiva que este trabajador es el que dispensa cuidados o presta ayuda a un familiar.
Aquí se excluyen los cuidadores profesionales. Se trata de aquellos trabajadores cuya actividad no es precisamente la de prestar cuidados profesionales. Pero no se requiere que el trabajador o trabajadora que hace uso de estos permisos sea un cuidador profesional, pero tampoco que el familiar o la persona destinataria de los cuidados tenga oficialmente reconocido la condición de dependiente, ¿no? Sino simplemente que precise, ¿no?, una asistencia. Nos habla también el artículo 3 de que esos cuidados se prestan a un familiar. Y yo no voy a entrar aquí porque posteriormente la profesora Ribes va precisamente a centrar su intervención en cómo ha cambiado el concepto de familia durante este tiempo a raíz de la directiva, pero sí simplemente me gustaría solamente indicar que la directiva utiliza un concepto muy tradicional de familia. Se sigue pensando en esa familia, ¿no?, compuesta fundamentalmente pues, los padres, los hijos y punto. No se llega mucho más allá, salvo para la inclusión del cónyuge. Ese concepto tradicional de familia que aparece en el articulado, sin embargo, después tiene una amplitud mayor en el prólogo de esa directiva, en la introducción de esa directiva, donde se nos dice, oiga, pues aquellos estados que así lo quieran, que vayan ampliando ese concepto de familia, también expresamente nos señala a los abuelos, a los nietos, pero no se presentan o no se tienen en cuenta otras realidades familiares, como por ejemplo esos nuevos modelos de familia que surgen hoy en día. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo que encargarme del cuidado de los hijos de mi pareja de hecho, pero que yo no tengo reconocidos como hijos propios, ¿no? Entonces, aquí entra también la figura del conviviente. Todo aquello que no entra por familia va a poder entrar bajo ese nuevo concepto de conviviente, que puede ser un familiar o puede no ser un familiar. Por lo tanto, esta es la puerta de atrás que nos va a ampliar precisamente los sujetos destinatarios de los cuidados que van a permitir hacer uso de esos nuevos derechos. Nos dice también ese concepto de cuidador que lo que da lugar al uso de estos derechos es la existencia de un motivo médico grave, que es lo que precisamente justifica los cuidados. Pero en ningún momento se nos define qué es lo que debemos entender por un motivo médico grave, sino que debe ser cada estado quien lo haga, lo cual puede dar lugar, en este sentido, a regulaciones muy distintas en los diferentes estados que puedan ampliar o que puedan restringir precisamente estos derechos. Fundamentalmente en materia de cuidados, a mí me gustaría destacar tres grandes actuaciones de la directiva, tres grandes permisos o tres grandes derechos que nos ofrece la directiva. El primero de ellos, el que en su momento se consideró casi como el permiso estrella, era precisamente el permiso para los cuidadores, que la directiva regula en el artículo 3 y en el artículo 6 y que luego nuestro Estatuto de los Trabajadores recogió en el tercer apartado del artículo 37. Aquí tenemos que notar también que la directiva en materia de cuidados hace un esfuerzo importante precisamente en no potenciar tanto aquellos permisos, como decíamos antes, o aquellas medidas que lo que supongan es la expulsión del cuidador del mercado de trabajo o, digamos, la posibilidad de darle a ese cuidador un tiempo para estar fuera, para dedicarlo a los cuidados, porque luego se sabe que la vuelta al mercado laboral es muy complicada. Y sobre todo si la vuelta a ese mercado laboral viene de la mano de una mujer de mediana edad o más allá de la mediana edad que tiene que pasar un tiempo dedicada precisamente al cuidado de sus familiares o de convivientes, que es precisamente porcentualmente el prototipo de cuidador en este momento. Entonces, el permiso para cuidadores nos lo define la directiva como una ausencia del trabajo. Es un permiso de ausencia destinado precisamente a prestar cuidados, ¿no?, cuidados a familiares o cuidados a convivientes. En este punto la directiva da un paso muy importante porque hasta el momento se centraban los cuidados en los cuidados de los hijos menores, ¿no?, de manera que ahora ya se amplían a estos familiares o a estos convivientes. ¿Cuál es el límite que nos pone la directiva o que presenta la directiva? Que se establece un periodo de ausencia de 5 días laborables. 5 días laborables es un tiempo claramente insuficiente para prestar cuidados. Por lo tanto, este permiso tenemos que contemplarlo como lo que es. Es una ayuda puntual, es un mecanismo pues, que permite aliviar a lo mejor una determinada situación de necesidad, pero que desde luego no va a ser la solución ni la panacea
para prestar cuidados, pues sobre todo a aquellos familiares o convivientes que requieran una atención permanente, bien por edad o bien porque tengan una discapacidad o tengan una enfermedad de larga duración. Nos dice también la directiva que estas personas a las que se le dispensan los cuidados y que dan derecho a disfrutar de este permiso deben precisar asistencia a cuidados importantes por un motivo médico grave, pero tampoco nos permite o nos expresa qué debe entenderse en cada caso por tal. Y además, otra cosa importante, la directiva no remunera, no establece remuneración alguna. Es una cuestión que se discutió mucho durante la tramitación, incluso se había fijado que la remuneración debía alcanzar una determinada cuantía, pero que finalmente desapareció del texto del articulado. Como todos sabemos, este permiso ya se recogió hoy en el artículo 37.3 como ese permiso de 5 días de duración, pues por accidente, por enfermedad grave, por hospitalización, por intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que sí que requiera reposo domiciliario, y eso es un motivo médico grave precisamente a estos efectos. Importante destacar aquí en relación con este permiso que parece posible que el permiso se pueda hacer efectivo mientras subsista la necesidad de cuidados, es decir, no es necesario disfrutar de este permiso tan pronto se produce un accidente o tan pronto se diagnostica una enfermedad, sino cuando así sea necesario, pero difícilmente comprende, como decíamos antes, las necesidades de cuidado, pues por ejemplo, derivadas de la edad de una persona mayor, que lo que necesita pues es un acompañamiento continuado, es estar pendiente de lo que esa persona puede necesitar a la hora de acompañarla al médico o simplemente supervisar la toma de medicación. En este punto sí que quiero destacar una muy reciente sentencia de este año del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del 27 de junio de este año 24, donde precisamente se nos profundiza sobre una cuestión determinada. Si al familiar se le requiere la convivencia para poder utilizar este permiso, ¿no? Se habla de convivientes, pero cuando el permiso se solicita para cuidado de un familiar, es necesario convivir con ese familiar. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en esta sentencia nos dice que no, que el requisito de la convivencia está vinculado precisamente al cuidado del conviviente. El familiar por sí mismo genera derecho al disfrute de este permiso, conviva o no con aquel que lo está solicitando. El segundo que quiero destacar es esta ausencia por fuerza mayor, que contiene la directiva en su artículo 7 y de nuevo pues el artículo 37. 9 lo regula en nuestro derecho, pues esa posibilidad que viene a completar un poco el permiso anterior, que permite a un trabajador que pueda ausentarse del trabajo, pues nos dice la directiva por causa de fuerza mayor. La ventaja aquí es que se contiene en esta directiva del 2019 un concepto de fuerza mayor mucho más amplio del que contenía la anterior directiva de 2008. Lo único que se nos pide que se trate de motivos familiares urgentes. Esta ausencia está condicionada pues, a una emergencia inmediata que requiere un cuidado inmediato de un familiar o de un conviviente por un tiempo determinado. El artículo 37.9 lo recoge en forma de 4 días o de las horas equivalentes a 4 días laborables, pero también aquí conviene precisar que se trata de 4 días al año remunerados, lo cual no impediría que una persona pueda utilizar esta ausencia en mayor medida simplemente con la consecuencia de que esa remuneración no tendrá lugar. En este caso, de estas 3 medidas que yo quería destacar, creo que la fundamental a mi juicio es esta: las fórmulas de trabajo flexible. Los otros 2 decíamos que eran sobre todo permisos de ausencia. Yo creo que aquí estamos ante una medida laboral que aún no ha eclosionado totalmente. Las fórmulas de trabajo flexible yo creo que van a ser el grandísimo instrumento de conciliación que se va a presentar en nuestro derecho, pues de la mano de esos artículos 3 y 9 de la directiva y sobre todo del artículo 34.8 que todos conocemos de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Porque lo que reconoce este artículo 3 de la directiva es la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo. Establecer una serie de adaptaciones pues, en el tiempo de trabajo, en el calendario de trabajo, de forma que se permita simultanear en mejor medida
las obligaciones de cuidado con las obligaciones laborales. ¿Qué interesa destacar aquí? Siento todo ese texto que aparece recogido, pero sí que da mucho juego ese artículo 34.8. En primer lugar, se establece un derecho a solicitar, eso es algo que ya conocemos, ¿no? El trabajador o la trabajadora con necesidades de cuidado tendrá derecho a solicitar a su empresa una adaptación. Esa adaptación, nos dice también el artículo 34.8, se refiere a la duración o a la distribución de la jornada, a la ordenación del tiempo de trabajo o a la forma en la que se prestan los servicios. Se nos incluye expresamente el caso del trabajo a distancia, ¿no? De manera que una persona puede adaptar su forma de trabajar pues a través del teletrabajo para que esto le facilite sus labores de conciliación. No se quiso tampoco vincular expresamente conciliación con trabajo a distancia, precisamente para no convertir el trabajo a distancia en una herramienta finalmente solo al servicio de las mujeres con necesidades de atención de familiares o de atención de convivientes, pero sí es una herramienta importante en este sentido. ¿Para quién o a quién se puede cuidar o a quién se debe cuidar para tener derecho a disfrutar de estas medidas? La gran novedad está en la inclusión del cónyuge o de la pareja de hecho, de la que luego nos hablará precisamente la profesora Ribes, pero no se incluye precisamente a la familia por afinidad ni tampoco a los familiares de la pareja de hecho, para evitar que al final resulten siempre las mujeres las que se acaban encargando no solo del cuidado de su familia, sino también de la familia de su pareja. Se nos incluyen los familiares consanguíneos hasta el segundo grado y también otras personas que convivan en el mismo domicilio de la persona trabajadora que por razones de edad, de accidente o de enfermedad no puedan valerse por sí mismas. Lo que está claro es que cuando se solicita una de estas medidas es necesario justificar el por qué y el para qué se realiza. El artículo 34.8, ya voy concluyendo porque sé que ya ha terminado el tiempo, descarga en gran medida la regulación de este permiso en manos de la negociación colectiva, en manos de los convenios colectivos. Los términos de ejercicio, una regulación que, por supuesto, no caiga en caso alguno en discriminación por razón de sexo, ni directa ni indirecta, pero que desde luego los convenios colectivos no están aprovechando en nada a día de hoy. Los convenios colectivos en muchas ocasiones siguen ciñéndose a las medidas tradicionales de conciliación y cuesta pensar en unas nuevas medidas que puedan ajustarse un poquito mejor a las necesidades. Pero al menos sí es verdad que se echa mano a ese proceso de negociación que se debe plantear siempre, que ese proceso negociador debe ser rápido. Además, la gran ventaja que se concede a este respecto es una presunción de concesión de esa adaptación solicitada por la persona trabajadora, salvo que la empresa, justificada o motivadamente, diga lo contrario, y que además, en caso de que la empresa deniegue o en caso de que la empresa no conceda en los términos solicitados la medida planteada por la persona trabajadora, pues deberá justificar el motivo de su negativa o incluso plantear una medida alternativa que se ajuste a las necesidades de la persona trabajadora. Como ha concluido mi tiempo, yo precisamente concluyo también aquí mi intervención, pero por supuesto quedo completamente a vuestra disposición para las preguntas que queráis plantear al final de la mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Bueno, fenomenal todo lo que nos has contado, pero cuántas cosas, cuántos interrogantes nos abren, ¿no? Cuántas líneas de profundización están abiertas. Bien, en segundo lugar va a intervenir la profesora María Isabel Ribes. Ella es profesora contratada doctora de la Universidad de Cádiz. Y me cuesta un poco decir lo de contratada doctora porque realmente también estamos en sus últimos días como contratada doctora porque ya pronto se presenta a la plaza de titular, que ya tiene la acreditación y eso está ya en breve. O sea que serán de sus últimas intervenciones como contratada doctora. Ella es especialista
sobre todo en derecho comunitario, vamos, social comunitario, pero por supuesto ha implementado también la perspectiva de género en sus investigaciones. De hecho, tiene diversos artículos y capítulos de libros con respecto a este derecho. Incluso ha dirigido una asociación de cooperación internacional sobre derecho y género, siendo miembro investigador de este grupo. Ella nos va a hablar ahora, como ya nos ha avanzado la profesora Maneiro, sobre la extensión a las parejas de hecho de este tipo de derechos que recoge la directiva. Cuando quiera, Mabel, yo no sé, pero yo no te estoy viendo. Supongo que estarás intentando Yo sí compartir la estoy pantalla. tengo la cámara y el micro, pero no sé si se me ve o no se me ve. Ya sí, en este momento ya sí te vemos. Vale. Pues bueno, pues muchísimas gracias y hago extensivas las palabras que ha dicho la profesora Maneiro cuando me ha antecedido, tanto a la organización de este curso como también a la profesora Velasco, y también reitero nuestra admiración hacia ella, que es desde luego una de las referentes en temas de igualdad, sin perjuicio de que, por supuesto, también la profesora Maneiro o la profesora Igartua pues tienen mucho que decir, y realmente yo aquí me siento un poco en una cierta inferioridad tras la extraordinaria exposición que ha hecho la profesora Yolanda Maneiro antes de mí. Bueno, pues dando las gracias, también voy a abusar un poco de ustedes y voy a incluir una transparencia en la que, bueno, pretendo explicar de alguna manera cómo se ha modificado por motivo de la directiva, pero más allá, esos derechos que para hacer uso de la conciliación se han atribuido en adelante a las parejas de hecho. Bueno, pues en mi exposición yo pretendía hacer una pequeña valoración genérica del por qué y de si nosotros somos más que la Unión Europea, con independencia de esa oportunidad que ofrece la directiva también para que todos aquellos Estados miembros que consideran que deben extender los derechos a otras personas, a otros modelos de familia, puedan hacerlo, como ha sucedido en nuestro caso en España. Lo que sí que sucede también es que se ha hecho con una cierta técnica legislativa cuanto menos difícil de entender. Porque es verdad que la directiva introduce un nuevo modelo de familia, no es que sea nuevo, ya era un modelo que era más que conocido, pero que a partir de ahora se entiende como un modelo que va a tener atribuidos unos ciertos derechos para la conciliación. Es cierto que la pareja de hecho es un modelo de convivencia familiar que durante mucho tiempo se ha utilizado no porque se considerara como ahora que es una opción de vida distinta, ¿no? Hay compañeros en la universidad que cuando se les pregunta acerca de esa posibilidad de tener una pareja de hecho o contraer matrimonio, siempre consideran que esa pareja de hecho es algo más romántico y que realmente tienen mayor razón de ser a la hora de constituir una familia. Pero históricamente la pareja de hecho pues, se constituía pues, por distintos motivos, en general porque había un impedimento para contraer matrimonio, pues porque no había ley del divorcio, o sencillamente pues porque las parejas del mismo sexo no estaban reconocidas. Y ahora, bueno, pues ha cambiado ese modelo y verdaderamente, bueno, pues se entiende que hay otros motivos que justifican la constitución de las parejas de hecho. El ordenamiento jurídico en España reconoce la existencia de distintas formaciones familiares y mantiene regímenes diferentes para esas distintas formaciones familiares. Por una parte están los matrimonios y por otra parte están las parejas de hecho, tanto formalizadas como no formalizadas. Formalizadas, pues porque se han inscrito en un registro de parejas de hecho, que hay pues distintos registros de parejas de hecho en las distintas comunidades autónomas, y que además esas comunidades autónomas, una vez que se constituye esa pareja de hecho, que no es un estado civil, pero se registra, pues se le da un distinto tipo de derecho a esos integrantes de la pareja de hecho. Y luego también están pues esas otras uniones morusorio que son solamente parejas de hecho, pero de hecho de verdad, propiamente dichas, que no
pasan por un tipo de registro para inscribirse, sino que permanecen conviviendo y esas parejas, de hecho, bueno, pues también tienen unos ciertos derechos, aunque parezca increíble, ante el ordenamiento. ¿Era necesario reconocer esos derechos de conciliación a las parejas de hecho? Bueno, para muchos era prioritario. Muchos que no querían contraer matrimonio, pero que sin embargo sí querían los efectos del matrimonio para las parejas de hecho. Sin embargo, a partir del momento en el que se promulga la directiva, verdaderamente ese reconocimiento de la pareja de hecho, solamente, además del cónyuge, la pareja de hecho, es decir, cuando habla de familiares dentro del artículo 3.1 de la directiva, habla de los hijos, las hijas, los padres, las madres, los cónyuges del trabajador o su pareja de hecho, como ya ha señalado la profesora Maneiro. Claro, siempre y cuando esas uniones de hecho estén reconocidas en el derecho nacional. Pero esa familia clásica nosotros la hemos agrandado. Es cierto que era necesario incluir a la pareja de hecho, pero solo y exclusivamente a la pareja de hecho, a los efectos de atribuirle estos derechos que se incorporan dentro de la directiva. Claro, ¿qué pasa? Que en el Estatuto de los Trabajadores, tradicionalmente los derechos no se extendían a la pareja de hecho. Es algo muy significativo que a veces los convenios colectivos incorporaban al registro de la pareja de hecho, el hecho del registro de pareja de hecho, únicamente a los efectos de dotar de ese permiso por matrimonio, en este caso permiso por la constitución de la pareja de hecho, a sus trabajadores. Pero ahí acababan las extensiones a las parejas de hecho. Por lo tanto, esas disposiciones que aparecían en el Estatuto de los Trabajadores para los cónyuges o la familia del cónyuge más que para los cónyuges, que realmente, si somos sinceros, no estaban incluidos de manera expresa en el Estatuto, aunque se entendía que estaban comprendidos dentro de las personas que daban derecho a poder utilizar esos permisos o la excedencia, etc. Pero no aparecían extendidas analógicamente a la pareja de hecho, ni tampoco las disposiciones de los convenios colectivos que hacían referencia a esta figura. ¿Qué sucede? Que a partir del Real Decreto Ley 5/2003 quedan pocas diferencias en este momento entre la familia tradicional constituida por cónyuge, hijos, ascendientes y descendientes o estas familias que no es que sean menos tradicionales, pero parecía que el derecho no las tenía asimiladas claramente, esas parejas de hecho o incluso, en algunas ocasiones, a los familiares de las parejas de hecho. Claro, es cierto que la directiva incorporaba muchos derechos y que las personas beneficiarias, en muchos casos, era toda aquella persona que mantuviera una convivencia familiar, no exclusivamente matrimonial. Claro, eso dio lugar no solamente a una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, sino también en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero parcialmente, porque aunque resulte paradójico, únicamente se han extendido estos derechos en los mismos términos a los empleados públicos, porque los funcionarios, aunque se encuentran incluida su regulación dentro de ese Estatuto Básico del Empleado Público, cuentan con diferente regulación en lo que respecta a los derechos atribuidos por la directiva. También es cierto que la directiva no se aplica a los funcionarios, sino que es para aquellos trabajadores, con lo cual tampoco había esa obligación. Pero, aún así, tampoco había esa obligación de extender a otros muchos miembros de las familias esos derechos y se ha realizado. Con lo cual habría que plantearse si no es necesario también que los funcionarios se vean afectados por ciertos cambios con independencia de lo que marca la directiva. Concretando medidas, y no me voy a referir con exhaustividad, como ha hecho la profesora Maneiro, porque ya lo ha hecho ella, al contenido de esos derechos que se atribuyen. Yo voy a hablar, digamos, en un sentido más amplio y haciendo mención de aquellas cuestiones que me han parecido menos apropiadas. Claro,
el derecho a la adaptación de la jornada, que aparece en el artículo 34 del Estatuto, y que cuando se habla de la adaptación de la jornada en el Estatuto Básico del Empleado Público, se incluye dentro del artículo 47. Claro, aquí que se ha realizado, se ha clarificado el derecho a la adaptación y flexibilización por motivos de conciliación de la vida personal y familiar, y se adapta la duración y distribución de la jornada y también la ordenación del tiempo de trabajo e incluso su forma de prestación a través de trabajo a distancia. Yo pienso que de algún modo no nos estamos librando las mujeres de esa conciliación. Ojo, a día de hoy parece ser que las nuevas generaciones se sienten mucho más vinculadas a esa asunción de la conciliación dentro de lo que son las estructuras familiares. Pero ahora mismo el pasar a prestar servicios a través del trabajo a distancia, al final lo que consigue es lo que han denominado los estadounidenses o los anglosajones el blue ring, que es que mezclamos la vida personal y familiar hasta un punto que no cortamos en el tiempo de trabajo. Claro, cuando hay causa para poder ejercitar ese derecho a la adaptación, a la flexibilización, a la distribución, a la prestación a través del trabajo a distancia, pues en primer lugar cuando hay hijos e hijas menores de 12 años, también los mayores y el cónyuge o la pareja de hecho. Claro, aquí se ha incorporado a la pareja de hecho, pero también al cónyuge. Tampoco estaba incluido con anterioridad. También se han incorporado familiares por consanguinidad, en la línea de lo que ha expresado la profesora Maneiro, para evitar que sea por afinidad también quienes asuman esas mujeres ese cuidado, pero al final estamos hablando de personas dependientes que conviven en el mismo domicilio, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueden valerse por sí mismos. Claro, si tenemos parientes por afinidad y consanguíneos de pareja de hecho conviviendo en el domicilio, pues realmente nos encontramos ante la misma situación que nos encontrábamos con anterioridad. Al final, esas personas van a asumir, esas mujeres, posiblemente, al menos hoy, van a asumir, yo quiero ser optimista, ese cuidado o esa adaptación o esa ordenación del tiempo de trabajo. Aquí sí que es cierto que el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público sí reproduce de manera idéntica esta disposición del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuáles son los problemas a los que nos podríamos encontrar? Bueno, pues por una parte, falta clarificar si cualquier situación de hecho permite ejercer el derecho. Aquí alguna parte de la doctrina piensa que será la pareja registrada, pero no se dice nada. Podrá ser la negociación colectiva quien identifique cuáles serán esas parejas que dan derecho al ejercicio del derecho, porque a diferencia de lo que sucede en este precepto, cuando se habla de ese permiso matrimonial o de registro de la pareja de hecho, sí se habla de registro especial. Claro, aquí falta clarificar. Es verdad que ha habido mejoras en el derecho porque se ha reducido el plazo de duración del proceso a 15 días, que el empleador pues ahora acepta, rechaza, propone alternativas, que el silencio es positivo y que si deniega tiene que ofrecer alternativas y acreditar las razones, pero no voy a abundar en este tema porque también lo ha mencionado la profesora Manuel. Otros permisos. El permiso de fallecimiento de 2 a 4 días que se establece para el cónyuge o la pareja de hecho, es decir, si fallece el cónyuge o la pareja de hecho, o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Eso es cierto que ya estaba incluido dentro del estatuto. Y por lo tanto, como ha incluido la pareja de hecho, ha pensado que ya que la directiva no hace referencia a los consanguíneos de la pareja de hecho, tampoco vamos a hacer referencia. Hombre, pues la verdad no me parece muy razonable, porque si estamos manteniendo, como es lógico, a esos parientes, esos consanguíneos de la pareja de hecho, que también ha hecho referencia la profesora Maneiro, y si fallece un hijo de la pareja de hecho, que además puede estar conviviendo en el mismo domicilio, pues realmente
no parece razonable. Estimamos que eso en la práctica se solucionará, pero verdaderamente no es el sistema más adecuado. Y luego, en el caso de enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, pero con reposo domiciliario, tanto del cónyuge como de la pareja de hecho, y aquí sí se han incluido a los consanguíneos de la pareja de hecho. También para cualquier otra persona distinta conviviente. Y aquí aparece una especie de mezcla entre el permiso de cuidadores y el de fuerza mayor, que luego aparece por motivos urgentes, en 4 días al año, y que aquí los causantes son los familiares o convivientes. Bueno, aquí también, si estamos hablando de familiares, deberíamos haber pensado en la pareja de hecho. En el caso de las reducciones de jornada, que aparecen desde un octavo hasta la mitad por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeña actividad retribuida, también se incluye, además del cónyuge, a la pareja de hecho. Y aquí volvemos también a referir que en este supuesto particular sí se ha incluido a los familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad o familiar consanguíneo de la pareja de hecho. También es verdad que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida. En el caso de la reducción de jornada al progenitor, guardador o acogedor de una persona menor de 23 años, 18 a 23 con ciertas matices, hospitalizada por tratamiento de cáncer o otra enfermedad grave, aquí se hace referencia a la pareja de hecho de una manera muy significativa, porque se establece que cuando se está hablando de una pareja, cónyuges, progenitores, que hacen uso de esta reducción de jornada, como causa que da derecho al progenitor que conviva con la persona enferma para ejercerlo, establece que si se disuelve la pareja de hecho o se extingue el matrimonio, divorcio, nulidad, separación, etcétera, está acreditado, pues será aquel que continúa conviviendo con la persona que se va a tener la atención en este cuidado por cáncer o enfermedad grave, pues será el que mantiene la convivencia. Bueno, y aquí sí hay una pareja de hecho morusorio, que no va a haber una disolución registral, sino sencillamente una separación en la práctica. De hecho, bueno, pues no sabemos ahí qué va a suceder. También se habla de la pareja de hecho porque cuando es la persona enferma la que contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho, se modifica la persona titular de ese derecho a la reducción de jornada en favor del cónyuge o la pareja de esa persona enferma. Y además, en las excedencias familiares se amplían como sujeto causante del derecho a la excedencia familiar la necesidad de cuidado del cónyuge o de la pareja de hecho y tanto de los familiares por consanguinidad o por afinidad hasta el 2.º grado, al igual que los parientes consanguíneos de la pareja de hecho. Claro, y nosotros nos planteamos, ¿era necesario hablar o atender a la pareja de hecho con esta intensidad? Porque hemos visto que excedemos lo que dice la directiva, que además en la práctica ese objetivo de la directiva de evitar que fueran las mujeres las que atendieran por afinidad a los familiares de su pareja, se ve en la práctica inoperante con lo que se ha realizado en la normativa española del Estatuto de los Trabajadores, porque me he limitado a hablar de ese artículo 47, aunque tienen ustedes en las distintas transparencias, que también se habla o se ha modificado el Estatuto Básico del Empleado Público, pero en ese caso, en el supuesto, y voy a volver atrás, del accidente o fallecimiento, pues aquí solamente se habla de la persona, la pareja de hecho, y hasta el 1.º grado por consanguinidad o afinidad, familiares hasta el 1.º grado por consanguinidad o afinidad. Y aquí no se hace referencia en el Estatuto Básico del Empleado Público a los consanguíneos de la pareja de hecho. Y tampoco se hace referencia a los consanguíneos
de la pareja de hecho cuando se habla de, por razones de guarda legal, que requiera el empleado público hacer una reducción de su jornada. Tampoco en ese caso, de una forma similar a lo que sucede con las reducciones de jornada para menores de 12 años, etcétera, aquí no se hace referencia a familiares consanguíneos de la pareja de hecho. Entonces, nos encontramos ante una situación un poco caótica. ¿Son parejas de hecho de primer grado las familiares o las parejas de hecho de los trabajadores por cuenta ajena y son parejas de hecho de segundo grado las parejas de hecho de los funcionarios o empleados públicos? Pues parece ser que sí. ¿Y era necesario atender a las parejas de hecho? Bueno, fíjense ustedes que la tendencia de número de parejas de distinto sexo que se unen como pareja casada o como pareja de hecho, bueno, han experimentado un leve acercamiento. Es cierto que la estadística lo único que nos ofrece es un acercamiento hasta el año 2020. Mabel, perdona un momento, te quedan 5 minutos. Perdona que te interrumpa, pero 5 minutos, ¿vale? No, pero estoy acabando. La pareja de hecho, si se fijan ustedes, está por debajo en parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando hablamos de parejas del mismo sexo masculino, se produce un acercamiento que se ha producido también en el caso de las parejas del mismo sexo femenino, pero que ahora mantienen diferencias. Realmente no podemos ofrecer resultados de interés porque el INE ni clarifica el origen, ni tampoco los datos, ni si están o no formalizadas registralmente. Pero, sin duda, es una realidad que hay que atender. La directiva ha mejorado la posición de la pareja de hecho respecto de la conciliación a causa de la definición de familiar. El Real Decreto también ha mejorado lo dispuesto en la directiva en distintos aspectos, equiparando los derechos de las parejas de hecho y sus familiares a los cónyuges y parientes consanguíneos, que no se ha extendido de la misma manera al EBEP y con un efectos de técnica legislativa que suelen ya ser habituales y que desde luego requerirían de una atención mayor por parte del legislador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Nuevamente tenemos aquí muchísimo para reflexionar. Esto es la ventaja y el inconveniente de este tipo de seminarios tan cortitos. Está muy bien porque nos sitúan el problema, nos iluminan, pero nos da muchísimas ganas de continuar escuchando y profundizando sobre estos temas. Bien, a continuación va a intervenir la profesora María Teresa Igartua. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla y también es una gran especialista en muchísimos temas del ámbito del derecho del trabajo. Sería muy extenso hablar de sus publicaciones, pero en la parte que nos interesa al hilo de este taller sería una investigación que ha realizado ella sobre la promoción de la igualdad de género a través de fórmulas de trabajo flexible a la luz de esta directiva. Y de eso es lo que nos va a hablar a continuación. Pero Maite, tampoco te veo ni veo tu presentación. Ya te vemos. Muchas gracias. Pues cuando quieras, Maite. Buenas tardes. Por supuesto, me uno tanto a los agradecimientos a los organizadores, a la profesora Velasco, como a las condolencias también a todas las víctimas de estas lluvias torrenciales, de esta dana, y por supuesto orgullosísima de compartir la mesa con quienes me han precedido en el uso de la palabra. En parte me han facilitado bastante la tarea porque las dos se han aproximado a las fórmulas de trabajo flexible, como no podría ser de otra manera, porque seguramente es el aspecto o de los aspectos más novedosos de la directiva. El planteamiento que yo quiero hacer, más que... Perdona un momento, Maite, no sé si es problema de todos, pero la presentación se ve como cortada. La presentación se ve cortada. ¿Tú la ves bien? Yo la veo. Se ve un trozo. ¿Se ve un trozo? Sí, no sé.
Espérate porque teóricamente, a ver, estoy compartiendo la ¿Sí? pantalla. A ver, Bueno, continúa a ver si es porque espérate. No, ahora, no. espérate, compartir. No sé si es cuestión. Yo Bueno, también. No, espérate. no sé, quizás sea cuestión mía. No, igual, Eva, ¿tú lo ves bien o no? Yo la veo cortada también. Sí, yo también. nada. Pues espérate porque no sé por qué está, por qué sale, a ver, Fíjate que antes, cuando lo has puesto en la prueba que hemos hecho antes, se veía bien. espérate. ¿Ahora? Ahora se ve Bueno, perfecto. ahora se me Ahora ve sí. muy bien. Ahora se ve muy bien. Dentro Gracias. del PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Gracias. Lo que no me deja ahora, así, aquí. Bien, entonces mi aproximación más que al régimen concreto de esas fórmulas de trabajo flexible que ya nos han ilustrado pues, por dónde caminan, tanto en la directiva como en la norma interna, sin perjuicio de que podamos dar algunos detalles luego, son hacia su papel o su posible utilización en la promoción de la igualdad de género. Evidentemente, la relación entre los cuidados o la conciliación y las distintas formas de discriminación, las brechas de género, los frenos al desempeño o la postergación laboral es de todo punto indudable. La gestión flexible del tiempo de trabajo podría ayudar a combatir algunos de estos efectos indeseados e indeseables. Si nos vamos al artículo 44, ya se ha dicho antes, pues habla de fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio, y la propia directiva es consciente de la situación que existe o corriente en el que son básicamente las trabajadoras las que asumen con mayor frecuencia las tareas de cuidado. Considera que el marco jurídico de la Unión proporciona pocos incentivos a los hombres para que asuman la misma cantidad de responsabilidades en el cuidado. Y considera además que el desequilibrio a la hora de diseñar las políticas de conciliación incrementa los estereotipos y las diferencias de género en materia laboral. Pues bien, ya hemos dicho o ya se ha avanzado antes en algunas de las mejoras que ha sufrido nuestra regulación legal, en especial después del Real Decreto o Ley en el año 2023, pero todavía se podría avanzar más hacia mayores cotas de flexibilización del tiempo de trabajo en favor del trabajador o de la persona trabajadora sin adjetivo, ampliando las causas, incluso llegando a su descausalización, es decir, de forma que se generalicen, lógicamente, a través de la negociación colectiva, estas fórmulas. Las fórmulas de trabajo sensible contribuyen, ¿por qué? A evitar la preterición de la mujer en el ámbito laboral. Pues evidentemente porque evitan algunos de los grandes perjuicios, de los grandes problemas de las medidas tradicionales, se ha dicho que antes, de los tradicionales derechos de ausencia. Evidentemente, si normalizamos las fórmulas de trabajo flexible, con bancos de tiempo, bancos de horas, utilización flexible de las vacaciones, realización de horas extraordinarias o de distribución irregular a la inversa, o el protagonismo de la persona trabajadora en la compensación de las horas una vez que las ha realizado en el interés empresarial, evidentemente también se tendería a evitar discriminaciones no solo para la mujer, sino también entre trabajos o trabajadores con responsabilidades familiares y aquellos que no las tengan. ¿Cuáles son los principales efectos sobre la igualdad efectiva? ¿Por qué promueven estas fórmulas de trabajo flexible y la igualdad efectiva? Primero, porque mejoran el equilibrio trabajo-familia, es decir, porque permiten, en algunas circunstancias, en otras evidentemente no, que se mantenga la vinculación laboral y se equilibre la ocupación de la familia a través de adaptaciones del tiempo de trabajo, incluso de la forma de prestar el trabajo. Normalmente nos suelen comportar mermas salariales. Sí, estamos jugando con el aspecto cualitativo de la jornada, obviamente. Si vamos a reducciones de tiempo, entendidas como aquellas que no encajarían en los otros preceptos legales, que tienen encaje
en el artículo 34.8, pues ahí obviamente si se disminuye el tiempo de trabajo, sí habrá disminución salarial. Esto es especialmente importante en familias monoparentales. Desaparece uno de los mayores motivos por la que las mujeres ejercen los derechos de conciliación. Y se suele producir o suele ser la mujer la que opta por ejercer los derechos porque seguimos en situaciones donde con frecuencia la trabajadora tiene un salario inferior al de su pareja. Perjudica menos la carrera profesional porque no supone disminuir el tiempo de trabajo, sino recolocarlo, y también respalda mejor la trayectoria profesional de las mujeres porque no le supone la desvinculación, no le supone el no estar ligada al trabajo, ¿no? Además, es compatible con posibles derechos de ausencia. Está claro que si se logran hacer más maleables los tiempos, pues sería más fácil el engranaje con el dedicado a la vida privada y a la vida familiar, ¿no? Además, sería un contrapeso a una de las principales causas de expulsión de las trabajadoras del mercado de trabajo, ¿no? La OIT considera que como las mujeres siguen asumiendo parte o la mayor parte de las tareas de cuidado, las tareas domésticas no remuneradas, pues tienen bastante limitada su capacidad de aumentar sus horas de trabajo en un empleo remunerado y, sobre todo, de ajustarse a requerimientos imprevisibles de ajuste de jornada. Por tanto, si a través de las fórmulas de adaptación o el trabajo flexible se podría en parte intentar frenar esa causa de expulsión del mercado de trabajo. Eso, o en la misma línea, pues podría contribuir a reducir la segregación entre los trabajos femeninos y masculinos, porque en la práctica se asignan a las mujeres puestos de trabajo que pueden exponerse mejor o más fácilmente a las vicisitudes de la conciliación, y a los hombres donde la disponibilidad personal es más estricta, que normalmente llevan aparejada una retribución mayor. Como de los otros aspectos ya se ha hablado de cuáles son esas fórmulas, querría hacer siquiera mención al tema de la protección de los trabajadores y específicamente de las trabajadoras cuando hacen uso de este tipo de medidas. Es verdad que la directiva sí se refiere a cuando habla de las garantías frente a represalias y despidos, se habla o se refiere al artículo 9, donde se incluyen las fórmulas de trabajo o flexible, pero solo a los efectos de que el empresario justifique debidamente el despido. Sin embargo, no extiende la protección de la nulidad a el ejercicio de los derechos de adaptación. La primera norma en el año 2019 que transpone la directiva deja hecha problemas sin resolver, aunque la doctrina se inclinaba por considerar que el despido debía ser nulo, y este gran error de la primera transposición se subsana en el Real Decreto Ley 5/2023, de 27 de junio, que consagra expresamente la nulidad del despido por el ejercicio o la solicitud de adaptación en los términos de nuestro Estatuto de los Trabajadores, tanto en el artículo 53, apartado cuarto, letra B, como en el correspondiente artículo 55. De esta forma, evidentemente, se producía un ajuste pleno a la promoción de su utilización como alternativa a otros derechos de conciliación más gravosos. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Estoy totalmente de acuerdo con la profesora Ribes en cuanto a los descuidos que se están produciendo y los grandes errores de técnica legislativa que están llevando a una legislación que provoca graves problemas de aplicación, que resulta que la Ley Orgánica 2/2024, perdón, hay una errata en la presentación, de representación paritaria, por error hace desaparecer la consideración expresa de la nulidad en sus disposiciones finales 9 apartado quinto y 9 apartado sexto. Eso significa que en este momento, frente al avance que había supuesto la norma del año 2003, volvemos a una situación en que no está expresamente
garantizada la nulidad del despido. Es verdad que se supone que es por error, que se va a subsanar, pero también es verdad que tienes muchos detractores la nulidad en este supuesto. Básicamente porque se considera que las posibilidades son muchas, que las fórmulas de adaptación son muy variadas y se alude al, digamos, ese argumento que está tan en boga de que esto puede incrementar, pues que se hagan solicitudes de adaptación buscando un blindaje ante el despido. Está claro que la nulidad es la única garantía plena que cumple una función disuasoria para el empresario respecto a adoptar medidas contra quienes solicitan o ejercen el derecho y una forma de promoción del derecho, insisto, que promovería la igualdad de género. Esto obliga a acudir a las normas generales de protección frente a posibles represalias o a los tratos discriminatorios, cuando habíamos llegado a una situación en que estaba expresamente prevista la nulidad. La fórmula más fácil, quizás, sería reconducirlo a la garantía de indemnidad, entendiendo que la solicitud llevada a cabo por la persona trabajadora de adaptar o de flexibilizar tiempo de trabajo, la duración de la jornada, la ordenación o incluso fórmulas de teletrabajo, equivale a un acto previo al proceso. Eso determinaría de ser admitido el uso de la prueba indiciaria y que fuera el empresario quien tendría que demostrar una causa o motivo totalmente ajeno, no relacionado con la conciliación, cuya omisión comportaría la nulidad del despido. Asimismo, está claro que el convenio 156 de la OIT, su artículo 8, considera que la responsabilidad familiar no puede constituir una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Lo que quiero poner de manifiesto, aparte de que sigue quedando margen de mejora en la regulación legal y, por supuesto, lo ha dicho también la profesora Maneiro y no puedo más que coincidir con ella, la negociación colectiva está haciendo dejación prácticamente del amplio papel que se le otorga en la extensión de las fórmulas de trabajo flexible, insisto, incluso encaminadas a abrir la perspectiva a utilizarlas para otras causas legítimas, para otros intereses del trabajador, de forma que lleguemos a un mejor equilibrio en el uso del tiempo de trabajo e incluso ¿no? a esa idea todavía bastante utópica de la soberanía sobre el tiempo de trabajo que abandera la OIT, que evidentemente si no ponemos en tela de juicio incluso los propios pilares del ordenamiento jurídico laboral, la dependencia, la ajenidad, es difícil de poner en práctica, pero sí que llama la atención sobre que un defecto de inclusión o de revisión de una norma en vigor lleva a la situación en que en la actualidad no sería nulo el despido o no gozaría de la protección máxima de la nulidad prevista legalmente a una persona que ha solicitado o que está en el uso, ejercicio de esos derechos de flexibilización, aunque pudiéramos llegar al mismo resultado por este camino un poco más complicado, un poco más tortuoso, que sin embargo ya cuenta con algunos antecedentes judiciales, teniendo en cuenta que las personas que me han precedido ya han comentado algunas cuestiones sobre la ordenación flexible, pues yo me pararía aquí y dejaría así más tiempo al debate si alguna de las personas presentes pues quiere plantear alguna cuestión concreta que pudiéramos reflexionar. Muchísimas gracias y eso es todo. Gracias a ti, Maite, porque también brillante y además nuevamente nos dejas también aquí con muchísimas interrogantes. Si os parece, ¿me veis bien? Es que yo no me veo, entonces no sé si me funciona. Sí, sí me veis, ¿no? Sí me veis, vale. Te vemos perfectamente. Vale. Voy a dejar de compartir la pantalla yo. Eso, es que se me ha quedado un poco pillada tu última... No, es que voy a dejar de... La última diapositiva. Y si no, es que no, espérate, que tengo que dejar de compartirla. Vale. Bien, pues durante todas
todas las presentaciones han ido surgiendo preguntas de los asistentes que están en el chat y lo que vamos a hacer es dar paso ahora al debate, un poco, si os parece, agrupando las preguntas por ponente. De todas formas, hay algunas que me gustaría aclarar, y es que hay preguntas con respecto, por ejemplo, al permiso parental de 8 semanas, que todavía no bueno, esta es una de las carencias que tiene la transposición de la directiva, que no es remunerado por ahora. Entonces, lo que pasa es que en este taller concreto no hay una ponencia específica de los derechos de los progenitores. El taller era breve, entonces no daba tiempo a tratarlo todo. Entonces, los derechos de los progenitores no hemos profundizado en ellos. Da, por supuesto, para otro taller, otra sesión, lo que veamos, ¿no? Pero en concreto aquí no lo hemos tratado. Para la profesora Yolanda, pues se le pregunta si únicamente se pueden tomar 5 días o 4 en caso de fuerza mayor al año, es decir, si se tiene la necesidad de dispensar esos cuidados a 2 familiares en primer grado a lo largo del año, si es posible obtener un permiso por cada caso. También se hace una pregunta con respecto a una trabajadora que necesitaría salir media hora antes del trabajo, pero si os parece, vamos una por una, ¿no? Con respecto a esta primera pregunta, profesora Maneiro, ¿qué opinas del tema de si ese permiso es por cada situación o sería global para todo el año? No, perdón, eso es una de las a veces carencias que produce el hablar contrarreloj. Efectivamente, además está muy bien traída la pregunta, porque sí que no he precisado debidamente que los 5 días son por caso. 5 días al año por caso. Por tanto, si una persona quisiera hacer uso de ese permiso de cuidado de familiares para 2 familiares distintos, evidentemente podría disponer de los 5 días por cada uno de ellos. Entonces, eso sí que no lo había precisado en su momento. Pido disculpas por esa omisión. También preguntan que si al comentar el permiso retribuido de 4 días por causa de fuerza mayor, he querido entender que planteaba la posibilidad de contar con más tiempo de permiso en caso de necesidad que fuese no retribuido. Muchas empresas no es posible esta opción y ponen en duda la fuerza mayor de las situaciones que reporta la persona trabajadora. ¿Podría desarrollar más esta idea? En este caso, el permiso de ausencia por fuerza mayor, lo que está pensado, como decía antes, es para atender aquellas situaciones de emergencia, aquellas situaciones en las que pues, ese familiar o ese conviviente necesita atención inmediata, pero claro, la dificultad en muchas ocasiones está en entender qué es fuerza mayor. Porque la definición de fuerza mayor de la que disponemos hasta el momento es una definición pues, que han ido dando en muchas ocasiones o que han ido ofreciendo los tribunales al atender caso por caso. En este permiso, lo que reconoce nuestro derecho, el Estatuto de los Trabajadores, es la posibilidad de disfrutar las horas equivalentes a esos 4 días con carácter remunerado. Se entiende que nada impediría que pudiera hacerse uso de más tiempo, pero ese tiempo, desde luego, sería un tiempo que no se va a cobrar. Con todo, es una de las cuestiones que supongo que también dará lugar a días de gloria en los tribunales, precisamente por casos como el que plantea la persona que nos formula la pregunta, que sucede en aquellas empresas que no lo entiendan así y que por lo tanto denieguen a la persona trabajadora pues, el disfrute de ese permiso más allá del equivalente a esos 4 días, aunque sea sin carácter remunerado, que se puede entender como ausencia no justificada del puesto de trabajo. Pues lamentablemente es uno de esos aspectos que acabaremos viendo pues, de la mano de los tribunales, pero que mayoritariamente la doctrina coincide en entender que es una vía abierta por parte de la normativa, ¿no? La posibilidad de extender esos días de disfrute sin remuneración. Yo también pienso que incluso esto se podría incluir en la negociación colectiva, sería uno de los aspectos que deberían incluirse, ¿no te parece? Por supuesto, como decía antes la profesora Gato, es que se está desperdiciando en muchos casos la posibilidad ya no de ampliar esto
este tipo de beneficios, sino que en muchos casos de ajustarlas a los casos concretos de cada empresa o las necesidades concretas de cada empresa. Y esta es una de esas cuestiones que en los planes de igualdad, en los convenios colectivos, debería estar presente. Claro, yo además pienso también que en el caso de los planes de igualdad, que hay que incluir medidas de conciliación, pues lo que tiene que hacer es subir, obviamente tienen que subir lo que establece la legislación, luego es que la vía esta. ¿no? Es que yo por eso decía al principio, en aquella diapositiva de la novela de Ana Karenina, es que las particularidades son tan extensas y son tan complejas que si no se aborda esta cuestión a través de instrumentos colectivos, las particularidades van a ser infinitas y las soluciones que se puedan dar a esas particularidades van a ser infinitas, porque incluso la propia directiva, al remitir a cada estado la regulación de aspectos pues, nada desdeñables de muchos de estos supuestos, lo que ya está favoreciendo es que en estados diferentes se regulen también de forma distinta determinadas cuestiones. Por lo tanto, si eso ya lo llevamos también a nuestro territorio, nos encontraremos con que o disponemos de instrumentos colectivos adecuados o se va a hacer muy difícil dejar en manos de la negociación individual estos casos. Bueno, estoy aquí repasando un poco las preguntas que se hacen y bueno, hay mucha duda. Claro, la casuística es que es infinita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo dejo abierto. Aquí yo te lo podría preguntar a ti, pero yo creo que un poco es abierto a todas, a ver lo que os parece. Pregunta, por ejemplo, una persona si con respecto al permiso de 5 días, dice que las personas trabajadoras tienen problemas para disfrutarlo porque las empresas piden justificantes que los profesionales médicos no dan, como por ejemplo un justificante diario de ingreso hospitalario o que el justificante incluya los días de reposo domiciliario que necesita la persona y que si no se da, solo suelen dar el día de hospitalización. ¿Qué solución ven a esto? Yo creo que están aplicándolo mal, vamos. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Pensáis que solo deben dar el día de hospitalización? Yo creo que es una irregularidad, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Lo abro, Yolanda, si quieres contestar tú o Maite o... Sí. A ver. En ese caso, hombre, yo creo que el día de hospitalización, evidentemente, no. Esto está pensado para ofrecer una interpretación bastante más amplia, a mi modo de ver, que ese día. Lo que pasa que la justificación de este tipo de circunstancias siempre ha sido un problema enorme a la hora de determinar la concesión de esos permisos. Lo estrictos que queramos ser a la hora de justificar esas circunstancias. Yo no sé qué entienden el resto de nuestras otras dos ponentes, pero vamos, yo en ese sentido tengo una visión más amplia. Claro, yo estoy pensando en la regulación anterior, cuando había el permiso para familiares por hospitalización, eran 2 días o 4 si había que hacer un traslado y no te pedían cuántos días estaba hospitalizado, vamos, o cuántos días. Entonces yo creo que no podemos hacer una interpretación. Va a depender del clima particular de cada empresa. Todo en función del nivel de utilización del permiso. Eso siempre al final se ajusta de ese modo. O sea, eso hay empresas en las que son especialmente estrictos y se pasan un poco más allá de lo que debería ser. Otros que son muy flexibles y aquellos que son muy flexibles, si se ve que el uso piensan no es el adecuado, posiblemente cambien los mecanismos. Pero en cualquier caso, yo creo que siempre es útil que la negociación colectiva establezca a lo mejor una serie de circunstancias que pueden dar derecho a ese permiso. Carácter ejemplificativo, porque una fuerza mayor es una fuerza mayor. Y un permiso para estas necesidades no está catalogado de ese modo. Yo de todas formas también estoy pensando ahora mismo el tema de que en el justificante que aporte no pueden venir excesivos datos porque estamos también con el derecho de protección de datos del enfermo, ¿no? Entonces que tampoco pueden pedir una serie de datos que exceden de lo que en general se puede aportar, ¿no? Porque no te lo quiera dar el médico, ¿no? Entonces yo esa interpretación tan restrictiva no la comparto realmente. Creo que si son 5 días, son 5 días. No podemos pedir más de lo que la ley de protección de datos puede dar. Y eso yo no sé cómo lo veis vosotras.
Después, con respecto en concreto a las parejas de hecho, Isabel dice, por ejemplo, ¿el padre de la pareja de hecho sería también familiar? ¿Consideras que es familiar el padre de la pareja de hecho? Hombre, en función de lo que dice la directiva, no. ¿Qué es? El padre de la pareja de hecho es un familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Si está, digamos, si está extendido el derecho a esos familiares consanguíneos, sí estaría incluido para determinados derechos. En otros casos no. Ya he dicho que precisamente es más extensiva nuestra normativa que lo que establece la directiva con respecto a las parejas de hecho. Y hay otra persona que te pregunta si consideras que sería factible, ajustado a derecho, incluir en la negociación del plan de igualdad de un ayuntamiento, por ejemplo, mejoras con respecto a los derechos de conciliación de las parejas de hecho. Para eso precisamente son los planes de igualdad. O sea, realmente el plan de igualdad que reproduce lo que dice la norma es un plan de igualdad inoperante. O sea, muchas veces nos creemos que sencillamente con transcribir el contenido de las disposiciones dentro del plan de igualdad estamos siendo especialmente generosos y no es así. El plan de igualdad es para, en función de cada una de las circunstancias que tenga la empresa en cuestión, establecer medidas que sean más beneficiosas o más ajustadas a ese sector productivo y que favorezcan precisamente esa igualdad. A ese sector, Sí. yo creo que además parte del sector la empresa concreta. No es lo mismo una empresa de 50 trabajadores que ya tiene que tener plan de igualdad Efectivamente. de 2000, ¿no? Una empresa más cercana no sé, yo creo que es también ajustado. Precisamente para eso están los planes de igualdad, para darle ese sesgo en función de cómo se desenvuelve la actividad y además también depende si es un sitio donde todo el mundo está a turno o tienes un horario exclusivamente de mañana. Es que todo cambiará en función de las circunstancias propias del lugar donde se negocie el plan de igualdad. Pero También hay una persona que pregunta cómo se interpreta parientes por afinidad. Yo creo que hay que acudir a la interpretación del Código Civil, ¿no? Efectivamente, ¿no? La afinidad es el que es el pariente del cónyuge y por eso hemos dicho familiares consanguíneos de la pareja de hecho. Como esa afinidad se interpreta en relación con el cónyuge, pues no podemos asimilarla a la pareja de hecho, porque el Código Civil no lo considera de ese modo. Entonces la afinidad, pues el hijo político, el suegro, el abuelo del cónyuge, eh, el cuñado, esos son los afines. Y, bueno, pues pero yo creo que con cuidado. Yo me he encontrado con casos en que se pretendía considerar afinidad a los políticos, a los parientes políticos del cónyuge, y entonces ya ahí no llega el Código Civil, ¿no? Entonces hay que ir yo creo además, que habla hasta el segundo grado, habla hasta el segundo claro. grado, de contar, nada más. Que... Después para Maite, dice, existía la problemática antes de la transposición de la directiva, pero ¿a qué hemos de interpretar qué se refiere los casos del permiso de 5 días por motivo de enfermedad grave? Exactamente, bueno, esto para Maite puede ser para cualquiera. ¿Exactamente en qué momento se genera? Si genera hospitalización o intervención quirúrgica de inmediato, o no es una casuística concreta y no se genera permiso si no se genera hospitalización o intervención quirúrgica, una enfermedad terminal, por ejemplo. Bueno, esto yo creo que es para todas, ¿no? Pero un poco en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que no es necesaria hospitalización, si no habla de hospitalización. No lo es porque también determina que sea incluso sin hospitalización. Claro. O sea, el propio precepto lo dice, con lo cual Claro. es suficiente con que sea una enfermedad que requiera de esa atención. O a lo mejor un parte médico donde se reconozca la gravedad de la enfermedad. Claro. Porque claro, puede haber enfermedades de larga duración, enfermedades degenerativas, que son enfermedades graves, pero que tampoco se puede poner una fecha de inicio claramente como deriva de una hospitalización. Enfermedades que tengan autoinmunes, que tengan un brote o una esclerosis, o sea, no requiere ni mucho menos hospitalización. Y una enfermedad terminal, pues también hay un momento en que la cosa se agrava, ¿no? Esto ya lo hablo por experiencia, ¿no? Cuando ya tenemos una edad, hemos vivido personas cercanas. Incluso, además, en esos casos, incluso es bastante habitual que a lo mejor los 5 días ni siquiera se necesite disfrutarlos de manera continua, sino que esos 5 días sí se pueden disfrutar de manera alterna. Es decir, una persona tiene un permiso de 5 días anuales por caso, pero no necesariamente tienen que ser consecutivos. Entonces, pero eso en una enfermedad de estas características, pues también es viable, ¿no? Que pueda variar el modelo de disfrute. Y hay que tener en cuenta también
y mucho más útil en la práctica. O sea, no hay color en que tengas que coger 5 días que a lo mejor no te hagan falta, a coger uno y coger otro cuando lo necesites realmente. Para eso yo creo que está de más. Que también hay que tener en cuenta que esto no es un permiso por enfermo, es un permiso por trabajador. Por tanto, por cada situación de enfermedad, por cada emergencia, va a haber muchos trabajadores que van a tener derecho a ese permiso. De manera que en una enfermedad más larga, pues en muchas ocasiones también se podrá un poco repartir el cuidado entre todos los trabajadores que tienen derecho al permiso, pienso yo. De eso se trata la corresponsabilidad, además. Claro. No sea siempre una única persona la que acabe generando un uso masivo de esos permisos. Claro. Dice también, cuidar supone un vínculo emocional entre la persona que cuida y la persona que recibe cuidado. Aunque hay permisos que atienden las situaciones de emergencia, el impacto emocional que muchas veces genera también incapacita. ¿Está considerado este impacto emocional en alguna regulación? ¿Queréis contestar algún? Yo pienso que esto ya no estaría en esta directiva, este impacto emocional, que estaría más bien en un tema de cuidado de la salud mental, ¿no? Pienso yo. Quizás, Maite, en tema de prevención de riesgos laborales. Hombre, no, claro, evidentemente está claro que entre los riesgos psicosociales o entre los factores de riesgo psicosocial, mejor dicho, se ha incluido siempre el equilibrio de trabajo familiar y se incluye también la doble carga o triple carga, ¿no? Normalmente, que recae normalmente sobre las mujeres. Lo que pasa que es verdad que son factores también muy, muy dependientes de la propia persona trabajadora, de cómo afronta cada uno las situaciones y realmente si no ponemos una atención más especializada en la salud mental y hasta qué punto esa salud mental se tiene en cuenta en las evaluaciones de riesgos laborales, también teniendo en cuenta que son datos extremadamente sensibles que pertenecen a la intimidad de la persona y a la propia personalidad, pero sí que es verdad que son factores que en términos generales se tienen en cuenta, al menos en lo que es la prevención respecto a los riesgos psicosociales que seguramente es la gran epidemia del siglo XXI, ¿no? El estrés, la ansiedad y otra serie de dolencias relacionadas con la salud mental. Pero podríamos incluirlo en esos términos tan generales de la ley de prevención, no que haya unas regulaciones concretas, porque no tenemos siquiera previsto expresamente el tema de la prevención de riesgos psicosociales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por otra parte, a mí me recuerda un poco esto a lo que ocurrió con el tema de si recordáis, de las enfermedades graves, el cáncer y otras enfermedades graves de los menores, no sé si recordáis, que cuando no existía la posibilidad de la reducción de jornada con la prestación de seguridad social, se hablaba de este tema, no decía, pero justamente al contrario, de que en estos momentos en los cuales el menor necesitaba la compañía de sus padres para recuperarse, lo que muchas veces hacían los médicos era darle una baja por depresión a los padres para que pudieran cuidar al niño. Baja que realmente no tenía sentido porque los padres en ese momento no estaban en depresión, estaban echados para adelante y venidos arriba para afrontar lo que se les venía, ¿no? Y precisamente para solucionar ese tema fue cuando se propuso y se consiguió lo de la reducción de jornada para atender a estos menores y con una prestación de seguridad social para que no perdieran poder adquisitivo. Pero quizá ese impacto emocional no siempre te hunde, sino que un poco te echa para adelante, ¿no? No sé, como reflexión. Lo que está despertando muchísimo debate y muchísimas dudas es el tema del permiso de los 5 días. Pregunta también otra persona, ¿el permiso de 5 días, según alguna sentencia, corresponde a días laborales o puede ser alterno mientras dura el hecho causante? De eso ya hemos hablado, ¿no? Que puede ser alterno. Y pregunta también, ¿en el permiso por fuerza mayor piden justificante o hay motivos no justificables, además, para confidencialidad del hecho? Eso también hay la línea de lo que hemos comentado, ¿no?
Yo creo que siempre hay que aportar un justificante, lo que pasa es que el justificante con expresar la gravedad no creo que tenga que dar más datos, es que no debe dar más datos, pienso yo. Y el justificante, lógicamente, en estos casos se permite que sea posterior. Es decir, en un caso de fuerza mayor, de necesidad inmediata de asistencia, el permiso se puede aportar con posterioridad, perdón, el justificante se puede aportar con posterioridad a haber hecho uso de ese permiso, pero bueno, la justificación sí que es necesaria. Claro. Es que yo entiendo además que ese justificante siempre existe porque estoy pensando en la seguridad social. Cuando una persona ingresa, por ejemplo, te hacen o va al médico, es que te hace la historia clínica y te la dan. Te dan el parte con la historia clínica, lo que ha tomado, lo que le ha ocurrido. O sea que no sé si, cómo es que no puede no existir ese justificante. Igual, a lo mejor, esta persona que plantea la pregunta igual está pensando en algún motivo de fuerza mayor no vinculado a accidente o enfermedad, pero en este caso la directiva es a los dos elementos a los que vincula el disfrute de este permiso, con lo Claro. cual en este caso siempre va a haber o debería haber un justificante médico. Otra cuestión es, claro, si luego la empresa entiende o no que eso se adecúa a fuerza mayor, que eso ya es otra cuestión discutible a posteriori, pero debe haber justificante en estos supuestos. Después pregunto a otra persona si la enfermedad ocurre con el mismo familiar, se puede volver a solicitar diferentes permisos de 5 días si ocurren en momentos diferentes. Lo hemos hablado también, ¿no? Si es claro, de mi familia. Siempre y cuando no agote los 5 días anuales, volvemos a repetir, salvo que por convenio colectivo, por plan de igualdad, por otra vía, se conceda una ampliación. O sea, lo que establece la normativa la directiva son los 5 días, pero que se agotan anualmente. No sé si se me ha pasado alguna pregunta. Eva o Jorge, ¿veis alguna pregunta más? ¿O alguien quiere intervenir? Estoy aquí repasando. Pregunta si se puede disponer de las presentaciones, eso como la ponente diga. Por mi parte, sin De problema. las fotos, que creo que no son de difusión pública, y entonces sí. Dice una persona, al solicitar una excedencia por cuidado familiar, he tenido un caso en consulta en que la empresa requería un certificado médico que incluyese de manera explícita que el familiar no podía valerse por sí mismo. No fue posible obtener ese certificado, lo único que se podía certificar era que el familiar tenía enfermedad grave y el número de ingresos hospitalarios en los últimos meses. La profesora Rivas ha indicado que es una de las cuestiones que deja muchas dudas, pero me gustaría saber si puede darnos su opinión acerca de cómo se podría avanzar en esos casos. A ver, yo es que estoy totalmente en contra de esa parte de la disposición, porque es que no pueda valerse por sí mismo me parece un poco excesivo. Porque, por ejemplo, puede haber personas que tengan una discapacidad y estoy pensando igual a alguien que esté trabajando en la ONCE y que esté trabajando realmente, pero requiere de una asistencia permanente. ¿Por qué no? O sea, tampoco pienso, hay que tener en cuenta que es que eso tiene una reducción salarial aparejada, con lo cual tampoco todo el mundo va a hacer uso de esa posibilidad, salvo que de verdad lo necesite. Entonces yo creo que es excesivo el pedir que no pueda valerse por sí mismo. Pero esa es mi opinión. Posiblemente no todo el mundo está de acuerdo conmigo. Después estoy viendo aquí una pregunta muy interesante que no la hemos abordado en profundidad. Dice, ¿cómo se relaciona el teletrabajo con la conciliación si en realidad el teletrabajo exige la misma jornada que la ha desempeñado de manera presencial? Mal. ¿Sería una combinación de adaptación horaria y teletrabajo? Bueno, es que el teletrabajo es el puñal de doble filo, ¿no? Cuando se habla de teletrabajo como solución a la conciliación, al final, si lo toman las mujeres, es que es nuevamente atarte a la pata de la cama y encerrarte en casa, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes en este sentido. Es verdad que puede facilitarte determinados momentos, pero tiene inconvenientes en este sentido. No sé cómo lo veis vosotras. A mí me parece que es una... Los anglosajones le llaman blurring. Quiere decir que está todo mezclado. Claro. Que de pronto tú no sabes cuándo acaba tu jornada, entras en la cocina, haces un puchero, mientras que a la vez contestas un email, pero también estás contestando el email. Quiero decir que en el trabajo puedes estar
distraído pensando en un momento determinado en lo que vas a hacer de comer, por ejemplo, suponiendo que seas tú quien hace la comida. Es decir, que yo no veo tanta ventaja al teletrabajo más allá de atender a un menor enfermo en un momento puntual. Yo creo que el teletrabajo, como tú has dicho, es una arma de doble filo y que sea quien lo asuma, hombres o mujeres, me da igual. Al final, la frontera entre lo que estás trabajando y lo que estás dedicando a tu tiempo personal se diluye y eso es peligrosísimo. Eso sí que es un tema preventivo, Maite. Yo creo, ¿no? Yo apuesto bastante, o sea, por el teletrabajo parcial o como modalidad híbrida y luego porque el teletrabajo como línea de principio suele conllevar cierta flexibilidad horaria, ¿no? O cierta capacidad de adaptación y muchas veces incluso se valora más el resultado, la finalización de las tareas que el tiempo que uno esté conectado. Desde esa perspectiva, sí encuentro ventajas al teletrabajo como fórmula de poder asumir determinadas razones de conciliación. Por supuesto, es un arma de doble filo, no solo porque se considera que al final si es la mujer la que asume el teletrabajo puede ser causa de discriminación, sino también porque hay muchos riesgos laborales aparejados al teletrabajo. Pero es verdad que parte de esos riesgos se conjuran si el teletrabajo no es permanente, si no se dan los problemas de aislamiento, de desconexión total con la empresa, de pérdida de ese sentido de permanencia a la empresa, etcétera. Entonces, sí que es verdad que yo no apostaría por las fórmulas de teletrabajo 100%, pero sí la flexibilidad que puede otorgar, por ejemplo, que yo pueda decidir con cierta flexibilidad que un día pues no acudo al trabajo, sino teletrabajo por razones de atender a una necesidad familiar. Y esa es la verdad ventaja que le veo yo al teletrabajo, pero para eso nos hace falta la negociación colectiva, nos hacen falta que las empresas prevean esa posible utilización flexible, mucho más flexible que el recurso al 34.8, la solicitud, esperar que me contesten y tal, ¿no? A eso me refería yo con esas modalidades, esas bolsas de horas, esas cuentas de tiempo, que si las hemos asumido en muchos sectores como que el empresario las utiliza y no pasa nada y el trabajador soporta esa carga de asunción de las necesidades empresariales, ¿por qué no dar la vuelta también y buscar esa fórmula flexible? Es a lo que yo voy, ¿no? Una cosa mucho más o menos protocolizada de lo que actualmente está en el 34.8. Yo lo que estoy viendo es en convenios colectivos, y eso lo he visto con un ejemplo muy cercano, se conceden 20 días de teletrabajo al año. Entonces tú los distribuyes en función de tus necesidades. Cuando eres una persona que no tiene responsabilidades familiares, a lo mejor lo utilizas para irte a esquiar, por decir algo, pero cuando tienes mayores o menores a tu cargo, esos 20 días son extraordinariamente útiles, porque Pues ahí sí que no hablo de esa mezcla, porque ahí tiene que existir, no importa. Sabes que son 20 días, pero sabes que tienes 20 días. A mí esa fórmula sí me parece verdaderamente positiva. A partir de ahí, la veo además como una fórmula en línea de lo que dice la directiva. No lo dice exactamente así, pero podríamos entender que es una de las posibilidades, o por lo menos yo lo veo de esa forma, que permite a las empresas que tu trabajador disponga de menos días, a lo mejor, de los que ellos quieren, que tú tengas que justificar, etcétera, porque pueden tener esos días para poder dedicarse a algo que de verdad lo necesitan, un niño con una varicela, una persona mayor que se ha caído y que necesita de asistencia en casa, y yo creo que eso es muy, muy positivo. Pero yo la fórmula del trabajo como reconducción general, no. Yo de todas formas es que lo que observo, las personas que conozco que he visto teletrabajando, la flexibilidad no os penséis que es mucha, me exigen las empresas que estés permanentemente conectada, que yo he visto gente incluso que piensa, bueno, pues si tú estás en el trabajo y te puedes salir los 15, 20 minutos a tomar el café, ¿cómo es posible que estás teletrabajando y no te permiten desconectarte ni para ir al cuarto de baño? Una cosa un poquito estresante. Y por otra parte, creo que la regulación, la ley del trabajo a distancia no fue muy afortunada desde mi punto de vista, porque pienso que está limitando muchas veces a las empresas el dar más flexibilidad de coger días de teletrabajo, está limitado porque no quieren meterse en la aplicación de la ley de trabajo a distancia, de no llegar a superar el límite a partir del cual se te aplica la ley. Y yo le daría una vuelta a esa ley que no creo ni siquiera que esté teniendo que responda a los fines que perseguía.
No, no lo veo, la verdad. Que igual yo creo que a veces el teletrabajo también se orienta más a otros fines distintos que no tienen nada que ver con la conciliación. Por ejemplo, yo veo en mi empresa, se puede conceder teletrabajo 1, 2 o 3 días a la semana, pero esos días van a venir previamente fijados, con lo cual tú puedes teletrabajar lunes, miércoles y viernes. Y si yo tengo una necesidad de cuidado el martes, que me surge, pero el martes tengo que ir a trabajar y por lo tanto esa presunta flexibilidad para cuidados que me da el teletrabajo ya no va a existir en este caso. Entonces ahí entiendo lo que decíais y entiendo lo que decía también la persona que formula la pregunta. Es que en un caso donde el teletrabajo es tan rígido, donde hay días fijos y horario de entrada y de salida con obligación de fichar, ahí una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la adaptación de jornada, porque entonces ese teletrabajo no tiene nada que ver con los cuidados o con la conciliación, sino con un ahorro de costes a la hora de transporte, de ir y venir, volver del trabajo, un ahorro de tiempo si quieres para que puedas levantarte a lo mejor más tarde porque trabajas en tu casa, pero no una medida de cuidado, a mi modo de ver. Yo creo que ya hemos dado respuesta a las preguntas que están en el chat. Además, os transmito la enhorabuena de muchos de los participantes. Os están dando la enhorabuena y la gracia. Y no sé si Jorge quiere comentar algo más. Bueno, realmente han sido unas intervenciones muy, como decíamos al principio, muy interesantes y muy sugerentes. Es cierto que es un tema, bueno, quizás sé que lo que voy a decir no puede que no sea muy bien recibido, pero quiero decir que son temas que son muy sensibles por las dos partes. Lo digo porque siempre puede haber abusos de usos de estos derechos que al final no cumplen con el objetivo para el que se diseñan. Intento explicarme. En el caso de, que había surgido en las preguntas, en el caso del permiso de 5 días, efectivamente la Audiencia Nacional ya dijo que eran días hábiles, ya lo habíais comentado. Luego, más recientemente, el 12 de septiembre, ha dicho también la Audiencia Nacional, que también lo habíais comentado, que no es preciso que el permiso se inicie el mismo día o el mismo momento que el hecho causante, es decir, que el permiso 5 días, es decir, es flexible, ¿no? Se había barajado, ya se sabía con claridad, pero bueno, ya tenemos ahí esa sentencia, que no crea jurisprudencia, pero bueno, ahí va calando. Es verdad que hay otra sentencia, la he intentado buscar todo el rato porque no recuerdo si es esta de septiembre o es otra, yo juraría que es otra, no recuerdo tampoco si era el de Galicia, que pensé, bueno, esta vez no ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ni tampoco el de Baleares, ¿no? Que suelen ser más lanzados. No recuerdo exactamente, o insisto, a lo mejor era esta de la Audiencia Nacional de 12 de septiembre, en la cual se decía que la empresa no puede introducir condicionantes en lo que es el disfrute de este permiso de 5 días, ¿no? Es decir, por ese lado, digamos que delegaríamos a las empresas, es decir, se puede utilizar, son días hábiles, son, como sí les he dicho, no solamente 5 al año, sino los que sean necesarios por cuantos hechos causantes haya, pero es verdad que desde el otro punto de vista puede haber también una doble situación. Por un lado, personas cuidadoras que 5 días es poco para atender las necesidades de ese familiar, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona trabajadora está sola, digamos, ¿no? Y tiene que atender al familiar, pero por otro lado es cierto que puede haber esas situaciones de abuso por parte de las propias personas trabajadoras. Casos reales. Bueno, pues una persona que ha tenido una intervención quirúrgica no hospitalaria se va a casa. Por favor, doctor, ¿me puede poner en permiso? Porque se lo han dicho, es una persona jubilada ya, no muy mayor, pero jubilada. Me han dicho si puede poner en el informe que necesito reposo domiciliario, efectivamente lo pongo, efecto multiplicador. Claro, a partir de ahí es un permiso de 5 días para 3 hermanas y 2 hijos, ¿no? Es decir, claro que son 25 días cuando realmente no necesita atención. Quiero decir que no necesita ese acompañamiento, ¿no? Y sin embargo, por eso decíamos, y hay otros supuestos en los cuales 5 días son escasos para aquella persona o aquellas personas que están atendiendo a un familiar que realmente necesita esa atención.
¿no? Pues digo, es todo bastante, es como lo del permiso parental, es verdad, de 8 semanas que todavía no está regulado, pero enseguida se dijo por parte de la Seguridad Social, sí, sí, pero hay que cotizar, ¿no? Por ahora no está remunerado, falta ahí la regulación, pero que quede muy claro que si se utiliza empresas, ustedes tienen que cotizar y hace todo el razonamiento, ¿no? En las notas aclaratorias de la Seguridad Social. Por eso digo que son temas que, que depende cómo se usen, pueden tener un efecto, digamos, contrario al que pretende la norma o al que sería socialmente necesario. Ha habido, bueno, lo escuché, pero fue de refilón en la tele, no pude saber qué estudio era, que revelaba que el uso de los derechos de corresponsabilidad por parte de los hombres, de los trabajadores masculinos, se había hecho, había incrementado y justamente coincidiendo con unos grandes, no recuerdo si son las Olimpiadas o los Mundiales, ¿no? Tú dices, vamos, ¿no? Sí. El Mundial de Pues, Qatar fue, Jorge, lo leí yo también. Fue los permisos de paternidad con el sí, Mundial de exacto. Qatar. Vale, vale, Pues vale, fue perfecto. tremendo, vamos. Sí, ahí está, ¿no? Y dice, bueno, socialmente, qué importante es y sin embargo, cómo esos usos que, digamos, desviados pueden socavar, ¿no? Este derecho y otros de conciliación y de, perdón, o de corresponsabilidad y de igualdad, que es muy importante. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Además, es que he visto situaciones. Recuerdo una persona que me comentaba que por un señor, era una comunidad de vecinos, vamos, un edificio, vamos, tenían portero y el portero lo habían operado. Tenían además de los que venían a realizar trabajos, tenían dos familiares allí y una cuñada se había pedido el permiso de 5 días, se lo había pedido en la misma comunidad. Y efectivamente todos tenían derecho al permiso. La hospitalización del conserje parece ser que no dio para tanto, ¿no? Pero realmente, aplicando la ley, tienen derecho al permiso. O sea, es verdad que la cosa puede desnaturalizarse. Eso es cierto, ¿no? O los propios, es decir, que efectivamente hay que delimitar y la norma delimita. Me ha venido a la mente lo que decías, que una persona también me decía, claro, es que tendría permiso 5 días para cuidar a mi cuñada, con la cual me llevo fatal, y sin embargo a mi sobrino, que ¿no? Si necesitará el cuidado, no alcanza ese permiso, ¿no? O sea que, Por otra parte, hay una pregunta, quería terminar diciendo, hay una persona que ha preguntado, y lo ha preguntado por 2 vías, me parece, que dice que no hemos hablado de cómo se está transponiendo la directiva y bueno, es que se ha ido haciendo a raíz de las distintas presentaciones cuando hablamos de las reformas que se han introducido en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público, el tema del despido, etcétera, que ha comentado María Teresa, pues ahí es donde estamos hablando de la transposición de la directiva. Queda pendiente, el gran tema que queda pendiente es la remuneración de las 8 semanas, que no hemos entrado, que en este tema no hemos entrado. Hay una persona que está levantando la mano y no sé quién es. soy yo. Ah, Perdón, que hay otra cuestión, ¿no? que se me ha olvidado a raíz de lo que explicabais también, Mabel, con el estatuto básico de las personas empleadas públicas. Por ejemplo, y lo habías comentado, me parece tú, Teresa, el permiso de cuidado de hijo menor, ¿no? Con una enfermedad grave. Eh, claro, si estamos en la administración pública, en la aplicación del EBEP, ese permiso se contempla realmente como tiempo de trabajo, ¿no? Naturaleza de tiempo de trabajo. Y ahí vemos cómo las propias administraciones son las limitadoras de ese. Es decir, que en cuanto hay escolarización del menor, la administración pública niega ese derecho. Eso también es algo que quizás no tiene mucho eco, pero y, bueno, y lo que exigen las administraciones públicas. Es decir, bueno, algunas administraciones han exigido a las personas empleadas, en este caso era bueno, una doctora que tenía un hijo, bueno, no digo que enfermedad, pero también muy, o sea, muy dependiente, y bueno, un escrito
conforme los abuelos no pueden hacerse cargo del cuidado de los ¡Qué hijos. barbaridad! No, ¡Qué así barbaridad! es, y es la administración pública, ¡Qué efectivamente, porque es barbaridad! tiempo de trabajo. No es ese ¡Qué barbaridad! permiso, porque muchas veces decimos, claro, es que en las empresas, como suelen ser contingencias profesionales, se desvía hacia las mutuas, pero es que a veces es la propia administración la que, sí, casos reales como esos hay un montón, y llegan, bueno, van llegando a cuentagotas a los tribunales, pero se encuentran con ese gran problema, ¿no? Es ¡Qué decir, en cuanto se está escolarizado, ya no hay derecho a ese permiso, que es algo totalmente absurdo, ¿no? Porque una de las obligaciones también ¿no? de los padres y madres es escolarizar a los hijos, en la medida, ¿no? en la que se pueda, que tenga limitaciones. Y además que están escolarizados Esa es la también en los realidad. hospitales, ¿no? En los hospitales, en el propio hospital hay escuelas. Sí, sí, ¡Qué sí, barbaridad! Bueno, sí, lo sí. de pedir el justificante que los abuelos no se pueden hacer cargo me parece delirante, vamos. Esos son casos reales que ¡Qué conozco. barbaridad! Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, pues si os parece, Jorge, te cedo la palabra. no, puedes, te la cedo hoy a ti. Yo con mi gran agradecimiento te la cedo a ti que tienes el protagonismo. Que muchísimas gracias a todos los asistentes, los que han preguntado, las ponentes, por supuesto, y por supuesto a Jorge y a Eva, que está ahí detrás, que es el apoyo fundamental que bueno, hace un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. A Muchísimas vosotros, gracias. un placer. Hasta luego. Luego. Adiós. No.